Buenos Hola, días, buenos Nati. días. Buenos Buen días día. a todos, a Buen día, todas. buen día. Y ahora estoy Buen día. viendo por el momento que hay mujeres nomás, o sea, digamos, como espectadoras, parece que hay mujeres nomás, vamos a ver si en un rato se conectan más personas. Bueno, gracias por estar conectados, gracias a los disertantes por aceptar esta invitación. Para dar una charla muy importante para toda la población que tiene que ver con los cuidados y la prevención de la salud neurocognitiva, y justamente se hace en este día, 21 de septiembre, porque es el Día Mundial del Alzheimer, ¿sí? Aprovechamos, si hay estudiantes conectados, le decimos feliz Día del Estudiante, también feliz Día de la Primavera, de la juventud, vamos a decirnos feliz día también. Y También, bueno, y todos seguimos estudiando igual. totalmente, no te quepa duda de eso. Bien, entonces voy a presentar a nuestros disertantes. Está junto a nosotros el doctor Emanuel Silva, que es médico neurólogo, ¿sí? Ya nos viene acompañando en otras charlas sobre estas temáticas, ¿sí? Y también está la licenciada, también es docente de UCAMI, perdón, ambos son docentes de UCAMI. También está la licenciada Daniela Pietrowski, que es docente en la carrera de la licenciatura en Actividades Físicas y Deportivas. También está en el Instituto Superior Antonio Ruiz de Montoya y enseña en el nivel medio, en las escuelas de nivel medio. Y el doctor Manuel Silva también es docente de UCAMI en la carrera de medicina, ¿sí? Entonces, la idea es que, bueno, que nos comenten sobre, desde cada uno, desde su disciplina, sobre la temática, ¿sí? Para, bueno, las cuestiones importantes a tener en cuenta de este cuidado de la salud neurocognitiva. Entonces van a hacer su exposición, y por ahí lo que pensamos es que al final de la exposición de ellos hay un espacio de preguntas, pero si a uno a veces se le ocurre la pregunta y después se le olvida, entonces si en el momento que los disertantes están hablando se les ocurre algo, escriban en el chat y luego cuando se cierre la exposición, ahí vamos a ir comentando sobre esas preguntas, ¿sí? Así que también ahora saludamos a Jacqueline Cafetti, que se acaba de conectar, que es la directora del Centro de Extensión de la Facultad de Ciencias de la Salud. Y bueno, vamos a dar inicio, les damos la palabra. Bueno, buen día a todos. Yo soy Emanuel Silva, como les mencionaban, para los que no me conocen. Soy médico neurólogo y la idea era hacer una charla abierta para divulgar y adquirir conocimientos en relación a la salud neurocognitiva. Lo de la divulgación es muy importante, ya que como ustedes saben, la prevención es la mejor estrategia de salud, al menos en nuestra disciplina en la salud. La prevención es vital para mejorar el curso de la salud en general. Y en relación a la cognición, a mí lo primero que se me viene en mente es esta controversia que hay acerca de que el ser humano es un ser superior, lo cual siempre me genera algo de risa en relación a que indudablemente somos el ser vivo más fascinante del planeta, o por lo menos el más creativo, si se pudiera medir de alguna manera eso. Y hago toco este tema que quizás parezca que tenga poco que ver con la charla de hoy, pero indudablemente todo lo fascinante que tiene el ser humano, o por lo menos lo que lo hace más fascinante, tiene que ver con las habilidades cognitivas, con el hecho de que tenemos un cerebro que en proporción al resto de nuestro cuerpo es posiblemente uno de los más grandes de la naturaleza. Y el hecho de que todos los seres vivos en el planeta, de que tienen un cerebro grande en relación al cuerpo que los alberga, son los que más capacidades de subsistir tienen a lo largo de la evolución. Y en ese sentido, las funciones mentales superiores, yo me refiero a lo que ustedes seguramente saben, ¿no? La capacidad del lenguaje hablado, del lenguaje escrito, de la capacidad de desarrollar memoria a corto y a largo plazo, la capacidad de desarrollar algo que nosotros llamamos funciones ejecutivas, que son varias funciones que lleva a cabo el lóbulo frontal del cerebro, los lóbulos frontales,
entre los cuales está la inhibición social, que es aquello, por ejemplo, que nos hace más humanos y menos salvajes, la capacidad de controlar los impulsos sexuales, los impulsos alimentarios, los impulsos de ira. Todas esas habilidades que albergamos gracias al cerebro han ido cambiando a lo largo de la historia, y esto tiene que ver justamente con que nuestro cerebro ha ido creciendo, y yo no sé si ustedes han leído modelos predictivos de evolución del hombre. Si es que el planeta no se destruye antes, se cree que el ser humano en 5.000 a 10.000 años, reitero, si seguimos subsistiendo, va a tener un cerebro y una cabeza que va a ser gigante en relación a un cuerpo muy, muy pequeñito. Vamos a parecer algo así como los aliens que uno ve en algunas películas de extraterrestres. Y todo este desarrollo ustedes por ahí lo pueden también analizar en relación a la cognición y a esta evolución de la cognición. Lo pueden también pensar si miran los modelos de los primeros hombres, del Homo erectus, que tenía un cuerpo muy, muy grande, con muchos músculos, y un cerebro con una frente muy pequeñita. Y a medida que pasa la evolución, desde hace 80.000 años atrás hasta 50.000 y hasta la aparición del Homo sapiens hace algo así como 200.000 años, la longitud superior de la frente va creciendo, y justamente va creciendo porque el cerebro crece cada vez más, y porque el cerebro de alguna manera se retroalimenta y tiene una capacidad fantástica de aprendizaje y de generar nuevas conexiones, y esto generar cambios evolutivos, ¿no? Más allá de que la evolución biológica afecta a todos los seres vivos y a todas las especies, tanto animales como vegetales, en el ser humano y en el cerebro, ese desarrollo ha sido extraordinario. Indudablemente todo esto se vio mejorado y expandido gracias a algunos hitos. Posiblemente acá los que sepan de historia quizás puedan refutar algo de lo que yo digo, o seguramente saben más de ustedes, ¿no?, que están como oyentes, pero esos hitos posiblemente, yo siempre pienso, el más importante de todos haya sido la agricultura. Hace algo así como 10.000 a 15.000 años atrás, el descubrimiento del ser humano de que podía sembrar y con eso controlar la alimentación, porque una de las causas más comunes de muerte, aparte de las infecciones, del ataque de otras especies, era la muerte por hambre, por estar famélicos, y eso suponía una desventaja evolutiva tremenda. Al controlar la agricultura, el ser humano permitió que el cerebro se expanda más tiempo, evolucione mejor, y eso aumenta la capacidad de adquirir nuevas habilidades cognitivas. Indudablemente otro hito seguramente haya sido el descubrimiento de la escritura, que permitió mejorar la comunicación, evitó guerras y permitió también que el hombre se expanda a lo largo de los continentes. A mí siempre me resulta muy, muy paradójico pensar, y ahora les voy a pasar el dato porque me parece siempre importante divulgarlo esto. Hay un estadista sueco, se llama Hans Rosling. Yo la verdad es que no sé si Hans sigue vivo, pero yo siempre miro la página web que él creó hace algo así como 2 décadas. La página web se llama gapminder.org. Es básicamente una página web que da información, que divulga abiertamente información acerca de bioestadística, y en el cual hay unos mapas de diagramas de flujos muy interesantes, en los cuales uno puede ver cómo cambia la evolución de los países en los últimos 200 años, y es muy interesante ver cómo cómo el desarrollo de un país económico influencia variables como la mortalidad infantil, y que de alguna manera permiten explicar o entender, mejor dicho, por qué los países que mejor hacen las cosas en cuanto a cosas básicas, ¿no?, como salud, educación, y que se alejan de la corrupción o que la combaten, son los países que mejor viven, que mejor calidad de vida tienen, que más expectativa de vida tienen. Y a mí siempre les decía, me resulta paradójico cuando miro gapminder.org, que lo más brillante de la historia de la humanidad siempre comenzó en la Mesopotamia, en la antigua Mesopotamia, donde ahora, por ejemplo, está parte de Irak, ¿sí?, en el Medio Oriente, y en lugares cerca de donde está también Afganistán y algunos de los países que actualmente son los más pobres del planeta y que menor expectativa de vida tienen y que mayor mortalidad infantil tienen. Es decir, donde otrora estuvo lo más glorioso de la raza humana, ahora por diversas cuestiones, ¿no?, por cuestiones educativas, sociales, culturales, hasta incluso religiosas, el mundo ha mutado y cambia constantemente.
Y les mencionaba esto de estos grandes avances de la agricultura y de la escritura, como comienzo de la historia propiamente dicha, siempre se dieron en esa región del planeta. Y en ese sentido, la evolución de la naturaleza ha sido sabia, porque al órgano efector, el órgano que lleva a cabo todas estas habilidades cognitivas que nos permiten adaptarnos, y a pesar de ser el ser vivo terrestre no más rápido, ni en la tierra, ni en el agua, y obviamente mucho menos en el aire, porque ni siquiera podemos volar, a pesar de eso hemos logrado controlar estos tres dominios de la naturaleza, ¿no? Tierra, agua y aire, gracias a estas habilidades cognitivas. Y les decía de que esto la naturaleza siempre lo ha entendido, porque siempre ha sido el cerebro el único órgano de la economía del cuerpo que más protección tiene. Y cuando hablo de protección hablo de una barrera anatómica, que es esta carcasa de casi 1 pulgada de hueso que tenemos, que se llama cráneo, que es inédita, ustedes saben, para el resto de los órganos. Es decir, ni el corazón está tan protegido, a pesar de que tiene un enrejado de costillas, y mucho menos los órganos abdominales, que es mucho más fácil lastimar o lesionar. Y esto es razonable teniendo en cuenta, por ejemplo, que si ustedes piensan, yo se los digo estadísticamente, yo no sé quiénes de ustedes están habituados a hablar en términos médicos, yo por las dudas lo explico. En salud hablamos muchas veces de mortalidad cuando algo se relaciona con la muerte, y de morbilidad cuando se relaciona a discapacidad. En ese sentido hablamos de morbimortalidad. En el hecho, por ejemplo, de un gran problema que tenemos en Argentina, que son los accidentes de tránsito, los siniestros viales, en el cual tenemos estadísticas que lamentablemente nos ponen en el extremo malo de la torta estadística, es decir, estamos igual que los peores países del mundo, que muchos países de África, y en Latinoamérica estamos cerca de Paraguay en relación a estadísticas de siniestros viales y de muertes al año en rutas, o mejor dicho, no en rutas, en tejidos viales. No sé si ustedes sabían, la mayoría de los siniestros viales ocurren en tejidos urbanos, que tiene que ver con la densidad de vehículos que hay. Pero a lo que iba es que no sé si sabían que la mayor parte de la torta estadística de la morbimortalidad de los politraumatismos de alto impacto provocados en accidentes viales tiene que ver con lesiones en la cabeza. Es decir, de toda la economía del cuerpo, lo que más mata o discapacita es cuando uno golpea o lastima el cerebro. Y en ese sentido yo les decía, la naturaleza y la evolución han entendido eso, porque justamente protegen al cerebro junto ¿no? con el cráneo, digo, como estructura de contención anatómica que permite mantenerlo más o menos a salvo. Y en el sentido y volviendo digo, al tema de la prevención de la salud neurocognitiva, eso ya me trae a pensar uno de los conceptos que me parecía interesante transmitirles hoy, y es el hecho de que, si bien es sabido, ¿no? Por lo menos para nosotros, y estoy seguro que para ustedes también, de que aunque suene banal y hasta algo cursi decirlo, pero las mejores recetas y las mejores estrategias que tienen que ver con la salud cognitiva, son darle al niño, especialmente en los primeros años de vida, en los primeros 5, y más especialmente en los primeros 2, darle la mejor nutrición posible, la mayor cantidad de amor, ¿sí? Y la mejor educación desde esa etapa de la vida en adelante. Y digo cursi porque hablar de salud neurocognitiva y decir amor como algo tan simple, realmente parece poco científico, pero créanme de que hay sobrada evidencia científica. Hans Rosling la muestra en gapminder.org, el querido doctor Albino, que seguramente ustedes habrán escuchado, este fantástico pediatra cuyano, del cual seguramente algunos de ustedes habrán visto videos, que él siempre se ha interesado mucho en cuestiones de nutrición infantil. Ellos nos ilustran de que además de la nutrición, el cariño, el afecto y evitar ambientes hostiles en los primeros años de la vida, me refiero a ambientes en los cuales haya violencia física, violencia psicológica, son las mejores recetas para que un cerebro esté condenado al éxito. Y digo al éxito social y al éxito cognitivo. Indudablemente intervenciones tempranas en un niño son las mejores medidas preventivas para que haya enfermedades de la salud mental o de la salud neurocognitiva. Y algo que por ahí también viene muy bien remarcar y que tiene que ver con esto que yo les decía, de que somos un país que tiene lamentablemente estadísticas siniestras en relación a accidentes viales, es muy importante hablar de los golpes en la cabeza,
que esto tiene que ver no solo con accidentes viales, sino con accidentes domésticos. Lamentablemente en eso también tenemos estadísticas no muy buenas en Argentina, en relación, por ejemplo, a que los accidentes domésticos o los accidentes en general son la primera causa de muerte en el grupo etario más productivo de la población, es decir, el que mantiene la economía, que son las personas que aproximadamente tienen entre 18 y 55 o 60 años. Y apuesto que seguramente algunos de ustedes habrán visto una película muy, muy interesante, a mí me pareció fantástica por el tema que toca, que es Concussion, es el nombre original, que significa concusión o contusión cerebral. Yo no me acuerdo el nombre con el cual fue presentada en Argentina. Actúa el famoso Will Smith, este gran actor, ¿no? Lamentablemente un poquito más famoso por este evento agresivo que tuvo en la última entrega de los Oscars. Pero lo importante de la película, no sé si ustedes la han visto, habla de la vida de Bennett Omalu, este fantástico patólogo nigeriano que vivía en Pittsburgh, si mal no recuerdo, que fue el que creó, mejor dicho, el que descubrió y describió el concepto de lo que actualmente nosotros en medicina lo decimos con una sigla anglosajona inglesa que es CTE o CTE, que es Chronic Traumatic Encephalopathy, la encefalopatía traumática crónica. Es un modelo de lesión cerebral que causa demencia, es decir, deterioro cognitivo, y que está provocado o generado en los cerebros que soportan golpes. Y el doctor Omalu, este patólogo, hizo investigaciones al respecto de esto, porque él lo que hizo era un médico forense de la morgue de Pittsburgh, si mal no recuerdo, y él empezó a recibir hombres que se suicidaban y que tenían entre 50 y 60 años. Cuando empezó a investigar, se dio cuenta de que todos eran famosos exjugadores delanteros de los Pittsburgh Steelers, creo que es el equipo de ahí, de fútbol americano, ¿sí? Que ustedes saben posiblemente que por algo usan tantas hombreras y tanto casco, que es un deporte de Tanta muy alto protección. impacto, y en el cual es muy común que haya lesiones cerebrales, contusiones cerebrales. Ya desde la adolescencia hay niños en el fútbol, en lo que ellos llaman high school, que es la secundaria, y después en la universidad, que es el college. Es muy común, o por lo menos ahora está más regulado, por fortuna. Antes era muy común que niños en edad escolar tengan contusiones cerebrales, estén una semana internados por la práctica del fútbol americano. Y el doctor Omalu describió en los cortes anatomopatológicos de los cerebros de estas personas que se suicidaban y que habían sido delanteros del fútbol americano, describió que las neuronas tenían dos cosas, que son depósitos de dos proteínas, que son la proteína del beta-amiloide y la proteína tau hiperfosforilada, que son exactamente las mismas proteínas tóxicas que se acumulan en el cerebro de las personas que tienen enfermedad de Alzheimer. Esto quiere decir, y esto no es una analogía mía, yo hago eco de lo que decía Bennett Omalu, decía que el cerebro, por ejemplo, del pájaro carpintero, está preparado para golpear toda la vida su pico y por lo tanto su cabeza contra un árbol, porque tiene un sistema de poleas que hace que haya un movimiento inercial del cerebro pequeñito de este pájaro, ¿no? Y que lo protege del impacto directo y también del impacto inercial, porque el cerebro no sufre solamente impactos directos, sufre también cuando hay mucha desaceleración, porque la desaceleración en cualquier órgano del cuerpo, ustedes saben, trae aparejado un impacto de fuerza gravitatoria que puede ser dañino, ¿sí? Es decir, si uno para en seco, por ejemplo, de 120 kilómetros por hora a 60 kilómetros por hora cuando choca contra un auto desde atrás, esa desaceleración causa lesiones en el cerebro, en el corazón, en el hígado, en el vaso. Y en el cerebro ese daño puede ser tremendo, devastador. Hay un fenómeno inflamatorio en el cerebro golpeado que se llama daño axonal difuso, en el cual está demostrado que los axones, que son las prolongaciones de las neuronas y cómo se comunican entre sí, se cortan, es decir, hay transección axonal en un solo impacto. Imagínense la cabeza de un boxeador. Yo les cuento una anécdota, yo hice mis residencias médicas en el Hospital Británico de Buenos Aires a principios de la década pasada, y uno de nuestros pacientes era Horacio Acabalo, este gran boxeador que falleció recientemente, no sé si se enteraron, no sé si les gusta el boxeo como a mí, paradójicamente digo, es tan dañino, a mí me encanta el boxeo, me gusta verlo, a pesar de que no lo celebro, ¿no? Pero ese es un deporte que, por ejemplo, es tremendamente dañino para la salud neurocognitiva.
Y yo les mencionaba esto de que al igual que Cassius Clay, ¿no? Que Mohamed Ali, que a principios de la década del 80 desarrolló enfermedad de Parkinson, Horacio Cavallo, yo recuerdo ya hace más de 20 años, tenía un severísimo deterioro cognitivo. Con esto quiero decirles, que es el mensaje primordial de hoy, ¿no? Siempre transmitir, especialmente a los niños, a la juventud, de que no hay que golpearse la cabeza y que no hay que minimizar cuando una persona con golpes en la cabeza, días o semanas después, acusa dificultades en la concentración, dificultades en la memoria, en el estado de ánimo, dificultades en el estado de ánimo. Y siempre alentar a la prevención de los golpes en la cabeza, alentar al uso de casco en la circulación de vehículos motorizados que no tengan cobertura como el auto, enseñarles a los chicos de que no hay que pelear, no hay que golpearse la cara, no hay que golpearse la cabeza. Eso es una derrota social, la violencia, digo, en general siempre es una derrota social, y el que paga severamente en eso es el cerebro y por lo tanto el ser humano que lo lleva a cuestas, y eso supone una severísima limitación social en el futuro. Está muy demostrado, así como yo les decía que así como alguno de los pilares de la prevención de la salud neurocognitiva es la educación, el amor y la nutrición, la ausencia de golpes, es decir, no golpear a la cabeza, es uno de los factores que también marca característicamente la posibilidad de progresión a enfermedades neurodegenerativas, especialmente la demencia de tipo Alzheimer. Yo les digo esto de tipo Alzheimer porque actualmente hay mucha controversia en la arena científica acerca de qué va a pasar con esta enfermedad del Alzheimer. Y les digo qué va a pasar porque cada vez más sabemos de que no hay una enfermedad de Alzheimer, es decir, este modelo que describió este médico, yo no me acuerdo si era alemán, Alois Alzheimer, él describió una paciente que básicamente tenía menos de 60 años, tenía entre 50 y 60, y tenía mucha pérdida de la memoria, muchas fallas visoespaciales y mucho compromiso del lenguaje, que son los tres síntomas típicos de la enfermedad de Alzheimer. Pero actualmente sabemos de que es muy heterogéneo el grupo de las demencias y del deterioro cognitivo, y que lo que antes pensábamos que era enfermedad de Alzheimer, sabemos ahora que son varios fenotipos y formas de la enfermedad diferentes. Algunos comparten el mismo proceso anatomopatológico y fisiológico, que es el depósito de estas proteínas tóxicas que yo les decía, que son la proteína tau hiperfosforilada y el beta-amiloide, pero con diferentes grados de impacto, diferentes grados de acumulación y por lo tanto diferentes evoluciones. Hay personas que, por ejemplo, le diagnosticamos una enfermedad de tipo Alzheimer que parece típica, y que a partir de eso se mantienen estables y están 15 años. A mí me pasa por experiencia, tengo muchos pacientes así, están 15 años estables y autónomos, no pierden la autonomía. Y otras personas que pasan de ser totalmente autónomas a en 10 meses perder la autonomía y en 2 años más morirse, postradas y sin poder caminar. Toda esa heterogeneidad en lo que ahora le decimos a la gente que es Alzheimer, seguramente en la próxima década o 2 décadas va a cambiar mucho y vamos a tener muchas más enfermedades o diferentes nombres posiblemente, y lo que es mejor con este entendimiento, también más tratamientos. Porque si bien la prevención de la salud neurocognitiva depende mucho también de la prevención cardiovascular, la verdad es que a la hora de darle tratamientos a las personas que tienen enfermedades neurocognitivas como el Alzheimer, la verdad es que la medicina hace agua en cuanto al tratamiento farmacológico. Es decir, por ejemplo, curar enfermedades como el Alzheimer se puede, la respuesta es no. Y si uno hace otra pregunta, ¿se pueden dar tratamientos o medicamentos que cambien la evolución natural de la enfermedad? Lamentablemente la respuesta también es no. Lo único que tenemos actualmente en cuanto a fármacos son 4 drogas, tienen nombres, son donepezilo, galantamina, rivastigmina y memantine, que lo que hacen es mejorar los síntomas, es decir, mejoran un poco la memoria, la atención, la concentración, pero supongamos que a 2 personas iguales le damos ese tratamiento durante un año, al año los 2 van a estar exactamente igual. Es decir, no suponen una ventaja a largo plazo tomar esos medicamentos. Por lo tanto, dan un beneficio que es muy, muy modesto, porque lo único que hacen esos medicamentos básicamente es aumentar la concentración de algunos neurotransmisores que usamos en circuitos de la memoria, como la acetilcolina.
las neuronas colinérgicas, le decimos nosotros, que son las que secretan acetilcolina, son las más implicadas en esta área que yo señalo, que es el lóbulo frontal y temporal, que son los dos actores principales de la anatomía cognitiva del cerebro. Recientemente, yo no sé si alguno de ustedes se habrá enterado, recientemente no, antes que comience la pandemia, la FDA, que es la Agencia Regulatoria de Medicamentos y Alimentos en Estados Unidos, que es la Food and Drug Administration, que es la análoga a nuestra ANMAT, que es la Agencia Nacional de Medicamentos y Alimentos, autorizó el uso de una medicación que se llama gantenerumab, que es un anticuerpo monoclonal, que es la primera droga antiamiloide que hay. Es muy controversial, porque la verdad es que el gantenerumab casi que no sirve para nada, tiene muy pobres resultados en los estudios de fase 3, es decir, estudios en humanos randomizados, aleatorizados y a doble ciego, y lamentablemente encima tiene efectos adversos, pero la FDA lo aprobó a propósito porque es una línea de investigación muy trascendental. Es muy probable que alguno de los próximos premios Nobel tenga que ver con el descubrimiento de esta medicación, porque posiblemente este tipo de fármacos va a cambiar la historia natural de la enfermedad de Alzheimer o de los subtipos de enfermedad, como yo les decía. Pero lamentablemente eso todavía está muy verde, quiero decir, falta mucho camino por recorrer, y la verdad es que la realidad actual de todos los pacientes en el mundo que tienen enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, el tratamiento es solamente sintomático. Y por eso aún más, por ese pobre escenario que tenemos con el tratamiento de estos pacientes, es que las medidas preventivas, es decir, de prevención primaria, digo, ¿no?, son las que más relevancia tienen. Y en esto tiene mucho que ver esto que yo les mencionaba de la salud cardiovascular, porque cuando hablamos por ejemplo, de mortalidad global en todo el mundo, yo no sé si ustedes sabían, es bastante conocido el dato, ¿no?, de que la primera causa de muerte, al menos por ahora, ¿no?, hasta el 2050 la Organización Mundial de la Salud estima que la primera causa de muerte van a continuar siendo las enfermedades, el complejo de enfermedades cardio y cerebrovasculares. Esto significa infartos en el corazón e infartos en el cerebro. Y ustedes saben de que esas enfermedades están muy influenciadas por factores de riesgo que son totalmente modificables. El único que no se puede modificar es la edad. Cuando uno tiene más de 60 o 65 años, el riesgo de esas enfermedades aumenta más. Pero lo que más aumenta el riesgo de esas enfermedades, que son la primera causa de muerte, son la falta de actividad física, el tabaquismo, el sobrepeso, el sedentarismo, la diabetes, la hipertensión arterial, que como ustedes saben son todos factores que todos podemos modificar. Y está demostrado que cuanto más precoz sea la detección o la modificación de esos factores de riesgo, más baja el riesgo cardio y cerebrovascular. Y yo parece que cambio de tema, pero en realidad estoy hablando de lo mismo, porque la salud cardio y cerebrovascular está intrínsecamente, estrechamente relacionada con el riesgo de enfermedades neurocognitivas. Todo lo que genera aumento del riesgo cardio y cerebrovascular genera alteraciones vasculares en la irrigación sanguínea de los órganos, y cuando el cerebro sufre estos fenómenos de poca irrigación, o mejor dicho, de deficiente irrigación sanguínea, se genera un fenómeno a nivel molecular que se llama estrés oxidativo, y eso aumenta mucho el riesgo de enfermedades neurodegenerativas, especialmente del Alzheimer. Dicho de otra manera y más corto y simple, no hacer actividad física, ser obeso o tener sobrepeso, ser tabaquista, tener diabetes o hipertensión, aumenta el riesgo de tener enfermedad de Alzheimer. Yo les decía que hasta el 2050 la Organización Mundial de la Salud estima que el primer puesto de las causas de muerte van a ser el infarto en el corazón y el ACV, porque se estima que a partir del 2050 la primera causa de muerte va a ser el cáncer, y que alrededor del 20% de las muertes que ocurren todos los años en el planeta sean por cáncer. Igual va a seguir siendo muy frecuente, lamentablemente, la enfermedad cardio y cerebrovascular, y por lo tanto el deterioro cognitivo y el Alzheimer. Y en relación a cosas tan simples como la actividad física, hay sobrada evidencia científica de que intervenciones que tienen que ver a modo precoz con la educación, hablo de la escuela primaria y secundaria, pero con la educación de la actividad física y de sus beneficios, por ejemplo, es algo que modifica sustancialmente, tremendamente, el riesgo de tener enfermedades metabólicas
que conducen al riesgo cardio y cerebrovascular, especialmente de las dos más graves. Yo digo graves por su frecuencia y por la relación que tienen con estas enfermedades, que son la hipertensión arterial y la diabetes. En ese sentido, hablando del mismo ente, la FDA y también otra asociación en Estados Unidos y Canadá, que es la AHA. AHA es el acrónimo de American Heart Association, la Asociación Americana del Corazón, revisa todos los años evidencias científicas y promueve estudios en cuanto al beneficio de la actividad física y de su impacto en la prevención de enfermedades. Y bueno, ahora Daniela les va a contar más cuestiones acerca de estrategias y beneficio de la actividad física, pero permítanme repetirles y repetirles 1000 veces de que hacer actividad física, y de hecho está estipulado cuál podría ser el mínimo y cuáles son las diferentes actividades físicas que uno podría hacer, hay mucho por hablar de eso, pero no olviden de divulgar de que hacer actividad física es tremendamente importante para la prevención de las enfermedades que más comúnmente matan y discapacitan a la raza humana. ¿Sí? Eso es bueno recordarlos. Creo que hablé mucho, Daniela. Me parece No, está que me podés perfecto. ayudar vos ahora. Ni un problema, ni un problema. Y acá venimos nosotros entonces, mis colegas y yo, con el área del movimiento, a colaborar con la prevención de este tipo de enfermedades, ¿sí? Ya sean diabetes, hipertensión, como decía el doctor, también tiene mucho que ver con el sedentarismo que puede provocar justamente estas enfermedades. Estoy compartiendo pantalla porque le quiero pasar una proyección. ¿Me avisan cuando se ve, por favor? Sí, ahí se ve. Lo veo perfecto, Daniela. ¿Se ve? Sí, bueno. Sí, se ve. Justamente hoy venimos con la charla, que es el Día Internacional del Alzheimer, ¿sí? Y me toca a mí desarrollar cómo a través de los ejercicios, de la actividad física, beneficiamos a ese no deterioro de la actividad cognitiva que decía el doctor, ¿no? Como vemos en el dibujito, tenemos un cerebro haciendo un poquitito de ejercicios de fuerza, ¿sí? Ejercicios físicos que nos van a ayudar a prevenir un poquito, inclusive hasta frenar el avance de la enfermedad, ¿sí? Estos ejercicios tienen varios beneficios conocidos para la salud, tanto física como mental, ¿no? Como reducir el riesgo de la diabetes, enfermedad cardiovascular, fortalecer los huesos y los músculos y disminuir el estrés, que también es otro de los factores que perjudican a esta enfermedad, ¿no? También la actividad física con regularidad trae beneficios para el cerebro. Hay estudios que demuestran que las personas que son físicamente activas, ¿sí?, son menos propensas a presentar un deterioro en la función mental y tienen un menor riesgo de desarrollar la enfermedad de Alzheimer. Además, los ejercicios físicos ayudan a combatir otros factores de riesgo que son la depresión y la obesidad, ¿sí? Entonces, para el Alzheimer, lo mejor que podemos hacer es tener buenos hábitos de vida, ¿sí?, que nos ayuden a prevenir y a ralentizar la aparición del Alzheimer. Para eso, venimos nosotros, los profes y los licenciados en actividades físicas, a ofrecerles diferentes actividades, ¿sí? Actividades físicas, actividades recreativas y actividades deportivas. Por supuesto, aptas para nuestros mayores, ¿sí?, nuestros adultos mayores. Dentro de las actividades físicas, ¿cómo nos van a beneficiar? Aumentan la producción de neurotransmisores, claves para nuevos aprendizajes y optimizar la función cognitiva, ¿sí? Mejora los estados de glucosa en sangre y la utilización de la insulina por las neuronas, reduce el nivel de marcadores proinflamatorios y
que son generados por el avance de la edad y mejora la resolución de tareas cognitivas, como calcular, planificar, memorizar y atender. También, no solo con la actividad física, sino podemos presentar actividades como ejercicios de fuerza, ¿sí? Ya sea que nuestros adultos mayores puedan o no movilizarse. El no poder movilizarse no sería un problema, o no poder estar en forma parada. Podemos trabajar sentados, ¿sí? No tenemos elementos propiamente dicho de gimnasio, podemos trabajar con bandas elásticas, con lo que tengamos en la casa, podemos hacer ejercicios de fuerza. Algún elemento, una botella con agua, por ejemplo, podría ser ya beneficioso. Trabajar con globos, ¿sí? Puedo trabajar todo lo que es la prensión, ahí también trabajo fuerza, ¿sí? Otro tipo de actividades son caminatas, trote. Si a nuestros adultos mayores los sacamos, por ejemplo, a caminar por el barrio donde vivieron, transcurrió su vida, podemos ir conversando con ellos, pedirle que activen un poquito su memoria, haciéndonos recordar quiénes vivían, quiénes eran los vecinos, qué pasó con ellos, si siguen o no viviendo en el barrio, el nombre de las calles, todo tipo de preguntas que nos haga, que les haga, mejor dicho, a nuestros adultos poder trabajar un poquito su memoria, ¿sí? También actividades como salir a andar en bicicleta, también que posee un poquito mayor de implicancia de coordinación, equilibrio. También tenemos trabajos de esquemas, ¿sí? Coreografías, donde ellos van a ir utilizando la memoria para poder ir acordándose de esa serie de movimientos que nosotros le vamos a ir enseñando clase a clase, ¿sí? Que después van a tener que representar en un todo, y para eso van a tener que justamente trabajar su memoria, amén de todo lo físico que trabajan, ¿no? Pero como a través del movimiento podemos estimular al cerebro, es lo que les vengo a dejar. Y también actividades acuáticas, que el trabajo en el agua ayuda un montón en cuanto a la reducción de la fuerza de gravedad, por lo tanto, aquellas personas que están con problemas en articulaciones, ¿sí? Rodillas, cadera, tobillos, los trabajos en el agua nos ayudan a reducir ese impacto, ¿sí? Y poder movilizarse un poquitito mejor. Otro tipo de actividades son las actividades recreativas, ¿sí? Ejercicios de la memoria y de la actividad intelectual. Por ejemplo, bailes, ¿sí? Aprender nuevos bailes y recordar bailes de su época de juventud, también les va a ayudar. También cantos, nuevas canciones o canciones también de su época. Podemos trabajar con karaoke, ¿sí? Donde también le damos una ayudita a esa memoria para recordar la letra de ciertas canciones que cantaban en su juventud. También tenemos dentro de estas actividades recreativas juegos de mesa, ¿sí? Hay grupos de abuelos, vecinos que se juntan a jugar a la loba, a las 15, al juego de cartas que se les ocurra, a juegos de mesa también, ¿sí? También tenemos los juegos tecnológicos, aprovechando que el ANSES tiene el beneficio para nuestros jubilados que pueden recurrir a tecnologías en cómodas cuotas o con un costo menor, poder facilitarle una tablet, por más que por ahí tienen miedo de entrar en contacto con estos aparatos, pero colaborar un poco con ellos y dentro de nuestra área poder bajarle actividades como sudoku, sopa de letras, un poquito también de juegos, ¿sí? Jueguitos online, jueguitos ya sea en la computadora, en la tablet o en las Play de los nietos, que puedan un poquito también interactuar con esas edades, ¿sí? Vienen también a desarrollar otro tipo de coordinación fina que les va a ayudar
a por lo menos frenar un poquitito el avance de esas enfermedades cognitivas, ¿sí? Y en cuanto a la creatividad, también podemos, dentro de esos grupos como que funcionan en la ciudad, por ejemplo, hay grupos de clubes de abuelos, ¿sí? Donde le dan toda esta serie de tipos de actividades que estoy hablando. Podemos trabajar en cuanto a la actividad con pinturas, dibujos, ¿sí? Decorando paredes, haciendo murales, ¿sí? También tejidos, corte y confección, ¿sí? Todos buscando su gustito, ¿no? Y desarrollando un poquitito desde ese lugar actividades que le beneficien para su para la no pérdida de la actividad cognitiva, ¿no? O el menor deterioro posible. A raíz de esto hago mención, por ejemplo, mi mamá, que está en el interior, tiene un grupo de señoras, ¿sí? Con las que se juntan a tejer. Y una le enseña a la otra, ¿sí? Algún punto nuevo, y bueno, y así se van reuniendo por semanas en diferentes casas, ¿no? Así que también la pasa muy, muy bien en ese sentido. Bien, también tenemos los deportes, así como dije, actividades físicas, actividades recreativas y deportes, ¿sí? Que hacer estas actividades 30 o 60 minutos varias veces por semana, ¿sí? Si hablo de 30 minutos puedo hacerlo todos los días, porque no cuesta, hay muchas actividades como las que nombré. Y si hacemos 60 minutos, sí, puedo reducir un poco la cantidad de veces por semana. ¿A qué les va a ayudar a nuestros adultos mayores? A conservar la capacidad de pensamiento, razonamiento y aprendizaje, si son personas sanas, ¿no? Mejorar la memoria, el razonamiento, el juicio y la capacidad de pensamiento en el caso de las personas con una enfermedad de Alzheimer leve o con un deterioro cognitivo leve. Retrasar el inicio, ¿sí? De las enfermedades de Alzheimer en las personas de riesgo de desarrollar o ralentizar el avance de la enfermedad. Aumentar el tamaño de la parte del cerebro asociada con la formación de la memoria, ¿sí? El hipotálamo, aparte de las otras partes del cerebro que mencionó el doctor hace un ratito. Y en cuanto a los deportes, les cuento que hay un deporte que está muy de moda entre nuestros adultos mayores, hay categorías de más de 50, más de 60, más de 70, sí, que se llama Newcomb, así se llama, que es como el vóley, pero adaptado. En vez de realizar golpes, se toma la pelota con las manos y se hacen pases entre los compañeros y devolverlo por encima de la red. Se juega justamente en una cancha de vóley, ¿sí? Al equipo contrario, y el equipo contrario tiene que evitar que esta pelota toque el suelo para evitar que le hagan puntos, ¿no? Es un deporte que está muy de moda en nuestros adultos. Acá en la ciudad de Posadas sé que lo practican en el complejo, en el polideportivo de Finito Germán, que justamente Finito Germán es uno de nuestros jugadores de la provincia que van a competir a todo el país. Y después tenemos deportes tradicionales como el fútbol, ¿sí? Que siguen jugando nuestros adultos mayores, pero nosotros, desde el punto de vista, nosotros como profesionales del movimiento, lo que tenemos que tratar es que siempre sea con sus pares, ¿sí? Y no que un adulto mayor esté jugando porque se siente bien o qué sé yo, con gente más joven donde sí los puedan lesionar, ¿sí? Por ahí tomarnos esa precaución nosotros de que sea con su mismo rango etario, ¿no? Y también actividades, como ya dijimos, en el agua, como la natación. Son varios deportes que nuestros adultos mayores están cada vez más inmersos y está bueno justamente para prevenir todo este tipo de enfermedades que nos puede causar el sedentarismo, ¿sí? No sé si tienen alguna preguntita. Voy a cerrar mi Power, ¿sí? Gracias. Daniela, A... ¿puedo agregar algo de lo de la actividad física? Por supuesto. Por supuesto.
No agregar, va todo de la mano. No, recordarle a la gente que una de las causas más comunes asociadas a morbia y mortalidad en la tercera edad, en el anciano en general, son las complicaciones provocadas a raíz de caídas. La fractura de cadera y todo lo que, u otras fracturas, o a veces un traumatismo craneano que genera que el paciente se interne. Y cuando el paciente anciano se interna, es más susceptible que el resto de la población a complicaciones como infecciones intrahospitalarias, trombosis venosa profunda por la inmovilidad. Y esto abre un mar de complicaciones que es una de las causas comunes de muerte después de los 65 70 años, depende de cada persona también. Y llegar fortalecido a esa edad, con entrenamiento, con buena masa muscular, es vital. Por eso, como medida preventiva, la actividad física es tan trascendente. Seguramente ustedes saben que la fisiología del músculo es una de las más grandes injusticias en la biología. Con esto quiero decir que fortalecer un músculo requiere meses o años de entrenamiento y además una excelente nutrición para fortalecerlo. Ahora, para debilitar al músculo no hacen falta más que 3, 5 o 7 días. Que uno se quede inmóvil, esto lo vemos en los pacientes de terapia intensiva. Entran personas musculosas, en 5 días entran en un fenómeno que se llama sarcopenia, que empiezan a perder fibras musculares, y es, como les digo, tremendamente injusto. Y la mejor manera de prevenir esta fragilidad muscular es estar bien entrenado y aparte bien nutrido, pero principalmente tener el hábito de la actividad física. Eso es buenísimo y es indispensable. Solo eso. No, buen día a todos. Buen día. La clase de biomecánica o en las cosas que estudiamos hablamos mucho de que la velocidad de caminata hoy en día es considerada la sexta señal vital, indicadora de riesgo de muerte por todas las causas. Cuando la gente empieza a bajar la velocidad de caminata, por lo general ya hay estudios de Italia y de otros lugares del mundo que han comprobado que aproximadamente 10 o 20 años atrás ya empezaba a desarrollarse un problema neurocognitivo, Alzheimer, Parkinson y eso, y solo podemos detectar a veces con un análisis simple, que es saber a la velocidad a la cual caminan las personas. Y nosotros pasamos ese mensaje de que cuidemos a los padres, a los adultos mayores, de que realmente tienen que estar condicionados físicamente para tratar de caminar a una velocidad superior a los 3,5 kilómetros por hora, ¿no? Que es indicador justamente de una buena condición física. Estoy complicada acá, día del estudiante, están todos en casa. De una buena condición física y justamente de la disminución del riesgo de caída, y si llega a caerse la persona, si camina a velocidades más bajas, va a necesitar más días de internación, porque tiene un deterioro físico y neurocognitivo mayor, y cuanto más velocidad camina en sus actividades de la vida diaria, justamente ya se ha demostrado que estas personas están mejor condicionadas físicamente y se recuperan más rápido en el caso de que le pase algún suceso como una caída o algo así. O sea, para que vean cómo es la importancia de esa condición física, que va desde algo tan simple como salir a caminar esos 20 minutitos, media hora que decía Dani, que bien explicaba el doctor, la importancia. Solo eso, gracias. Gracias, Natalia. Vale, Natalia, te digo algo al respecto de lo que dijiste. Vos sabés que eso que decís es tremendamente importante y es una gran falencia también al menos de nosotros los médicos, no controlarlo. Hay muchas herramientas validadas científicamente. Para mí la más fácil de usar, que yo uso mucho con mis pacientes, es el test de los 25 pies. Se le dice así porque es de creación anglosajona, pero un test en el cual uno le hace caminar un poquito más de 7 metros al paciente, uno si tiene un lugar medido, y uno puede medir la velocidad con la que lo hace y calcular esto que hablaba Natalia de la velocidad, y también sirve como parámetro de control para ver si eso va empeorando con el paso del tiempo y permite tomar intervenciones cuando uno ve que el paciente empieza a volverse más lento. Y otra, aparte de la velocidad de la marcha, la capacidad de estación unipodal, la capacidad de mantenerse parado en una pierna, también hay mucha evidencia de que es un marcador de que los que aguantan
lo ideal es aguantar 30 segundos. Es muy poco común que una persona después de los 65, 70 años aguante más de 15. Pero los que aguantan, por ejemplo, menos de 10, también. Eso es una tremenda bandera roja que habla de que hay un aumento de la fragilidad y por lo tanto de la mortalidad del paciente. Así que esos datos así tan simples, ¿no? Que son tan fáciles para un médico, imagínense, a mí me Nosotros lleva 2 enseñamos minutos evaluar eso. Tal eso, cual. enseñamos el test de Tuck también, porque No justamente conozco, Natalia. Time and Go, ¿no es cierto? Es un test que Sí, claro. con la Claro. sillita van hasta un conito, dan la vuelta y se sientan de nuevo. Y eso, por ejemplo, servía muchísimo para ayudar o ver la intervención, los efectos de la intervención de ejercicio en pacientes con Parkinson, porque justamente les da el freezing en el momento que tienen que hacer la curvita en el cono. Entonces, Claro. habla del deterioro neurocognitivo también. Así que hay muchas intervenciones que podemos hacer y creo que el mensaje principal es que hay que moverse, ¿no? Para tener salud. Tal cual. Exacto. Un buen corolario. Excelente, excelente la charla de los dos. Muchas gracias. Gracias, Natalia. Ahí vi que pusiste el link de acceso a Gapminder. Gracias. Por ahí yo pensaba esto de que uno, bueno, que creo que tiene que ver con la importancia de pensar de manera preventiva, porque uno a veces dice, no, yo no tengo antecedentes en mi familia, no, a mí no me va a pasar, y yo creo que ahora tenemos con tantas, el tema también, por ejemplo, de la alimentación, de cómo se producen los alimentos, digamos, con tantas cosas malas, digamos, que no nos favorecen a nuestra salud, por ejemplo, los productos alimenticios, la vida alocada, apurada, que uno a veces no tiene tiempo de cocinar, come cualquier cosa, bueno, el tipo de vida, la forma de vida, todo eso contribuye, ¿no es cierto?, a estas cuestiones. Pero entonces yo pensaba, bueno, ahora creo que tenemos que pensar que nadie está exento, creo yo, o sea, que es como que nos tenemos que meter en la cabeza eso, como que tenés que, por ejemplo, alimentarte bien, hacer actividad física para estar bien, digamos, y no esperar a esas primeras señales, porque si no actuamos de manera preventiva. Se me ocurría esto, yo siempre estaba pensando que por ahí cuando uno va al médico y va a la consulta sobre algún tema particular, obviamente está bien preguntar sobre antecedentes, pero creo que para prevenir no hay que esperar a saber si tenemos antecedentes o no, porque si no ya no estamos previniendo. Eso es lo que por ahí estaba pensando. Imagino que Realmente, Marisol, es el gran desafío. Sí. el doctor puede explicar mejor el impacto de los factores ambientales y esos hábitos, ¿no? Ayer leí justamente que tenemos que transmitir esa idea a la gente que hacer actividad física tiene que ser algo tan normal como lavarse los dientes y la cara para tener salud. Y mucha gente todavía no lo tiene como hábito de vida, ¿no? Entonces, tenemos que tratar de que eso sea nuestro mayor efecto preventivo para tener salud, sí o sí, y transmitir eso a los que nos rodean, ¿no? Porque en la propia casa de uno que trabaja con actividad física, por ahí es difícil que la mamá, el tío, el hermano haga, ¿no? Y uno sabe la importancia que eso tiene. Tal cual, tal cual. También quería aclarar o agregar un poquito en cuanto a lo que dijo el doctor, la educación para los niños hasta 2 años, la importancia que tiene, ¿sí? Lo mismo desde el lado del movimiento, ¿no? La estimulación temprana que podemos lograr en los chicos, como llevarlos a actividades como matronatación o natación para bebés, ¿sí? La importancia de, como madres, dejarles, madres, padres, porque también hagamos cargo a los padres, de dejarles de que se trasladen, puedan caminar descalzos un poco en diferentes superficies, ¿sí? Arena, pasto, tierra, el piso liso también, ¿sí? Trae una estimulación increíble en esos primeros meses de vida de nuestros niños, ¿no? Y también
con actividades así como dije de natación para bebés, ya los vamos inculcando desde tan chiquito, ¿sí? El beneficio de la actividad física. Eso está bueno también. Bueno, si algún participante tiene alguna inquietud o comentario, por ahí, si lo quiere hacer. Tan tímidos. Por ahí si no pueden hablar, pueden escribir en el chat. Sí, si nos animan a abrir el micrófono, también pueden escribirlo. Hola, buen día. Yo Buen soy día. alumna de la carrera de medicina, justo estoy cursando neuro, así que próximamente le voy a conocer al doctor en los prácticos. Quería comentar nomás que ayer justamente llevamos a cabo en el módulo de APS un taller de estimulación cognitiva para el adulto mayor, acá en la Casa del Bicentenario, en Itambé-Miní, y nos pareció muy, muy bueno y di como muchísimas sugerencias para que los adultos mayores hagan estimulación cognitiva con cosas que tengan en la casa, y por ejemplo, no sé, algo así como jugar a la lotería, al bingo en Semana Santa. Dije, juegan al Tutti Frutti, jueguen a las cartas, pero estuvo muy bueno, y bueno, esto de la estimulación nos sirve a los futuros médicos también para detectar algunas falencias en la atención en el consultorio, y que bueno, poder digamos, hacer una intervención temprana, y me gustó mucho la charla. Alegro. Qué bueno. Qué bueno. Preguntan sobre juegos digitales en el chat, ¿sí? A mí particularmente me Sí. gusta mucho lo que son juegos de cartas como el solitario, sudoku, palabras cruzadas, ¿sí? O sopa de letras. Hay un montón de juegos, inclusive los rompecabezas, ¿sí? Y tenés de diferentes cantidades de piezas para armar. Esos son los que particularmente más me gustan, pero después también se puede jugar a las cartas, ¿sí? De a dos o contra la máquina, a cualquier juego, porque hay de truco, y juegos de mesa como ajedrez, damas, todo ya lo tienen digitalizado. Es cuestión de googlearlo nomás, y los pueden bajar. ¿Puedo agregar algo, Daniela? Sí. No, en relación a esta, Silvia pregunta, ¿no? Lo de los juegos digitales. Yo Sí. coincido con todo lo que dice Daniela en esto último. Por regla general, todo estímulo cognitivo es mejor que no hacer nada. Es decir, leer es mejor que no hacerlo. Estos juegos en los cuales hay que hacer razonamiento deductivo, toma de decisiones, inhibición, más todavía. Y de hecho ustedes saben seguramente, hay aplicaciones que uno puede bajar en las redes, Lumosity, Cognifit, Fit Brains Trainer, que a pesar de tener nombres en inglés, tienen versiones en español, que son fantásticas, pero muchas dependen de la habilidad y de la capacidad de base cultural de cada paciente, de su escolarización, de su alfabetismo. Yo siempre menciono el hecho, y esto ustedes lo saben, ¿no? De que lamentablemente hay personas que son analfabetas funcionales, es decir, han cumplido, por ejemplo, la escuela primaria, por lo tanto uno teóricamente diría, bueno, saben leer y escribir, pero no se han estimulado nunca y llegan a los 60 años con una severa dificultad para comprender un texto o para expresar sus ideas, y en estas personas, por ejemplo, las aplicaciones no sirven. Por eso individualizar la intervención que uno haga es vital en cuanto a los juegos, como pregunta Silvia, que eso es una ventaja que tiene la actividad física. Yo les aseguro que la persona sepa leer o no, sepa escribir o no sepa nada, la actividad física va a poder hacer siempre. Eso es lo buenísimo de lo universal de mantenerse bien físicamente. Pero de los juegos o instrumentos de estimulación cognitiva hay muchos, pero requiere más individualización. Me pregunta Silvina Sand, las enfermedades cardiovasculares en deportistas, ¿a qué se deben? Silvina, las enfermedades cardiovasculares las puede tener
como yo te decía, por factores de riesgo modificables, que como vos te imaginarás, un deportista generalmente no tiene hipertensión, diabetes, tabaquismo, obesidad y mucho menos sedentarismo. Pero hay factores genéticos, por ejemplo, hay enfermedades como el síndrome de Brugada, que es una enfermedad genética que causa un trastorno en la conducción cardíaca. Hay trombofilias genéticas. Trombofilias son un grupo de enfermedades que aumentan la hipercoagulabilidad en la sangre y que predisponen, por ejemplo, a trombosis venosas o a infartos cardíacos o ACVs en personas jóvenes y deportistas. Una causa muy común de ACV, de infarto cerebral en deportistas, es la disección de las arterias del cuello. Las 4 arterias del cuello, 2 carótidas y 2 vertebrales, a veces se pueden romper las paredes que las rodean y formarse un coágulo que termina tapando la arteria. Esto lo vemos a veces muy comúnmente cuando hay impactos en el cuello, en boxeadores, karatecas, en taekwondo, y a veces ocurre espontáneamente. Y así hay una larga lista de causas que pueden llevar a esto que parece paradójico, ¿no? De que un deportista tenga problemas cardiovasculares. Te menciono otros que se me vienen a la cabeza. La enfermedad de Chagas. Muchos futbolistas argentinos que vienen de lugares en situación de pobreza, ¿no? Con viviendas con poca desinfección o viviendas propicias para el crecimiento de los triatominios, que es el vector de la enfermedad de Chagas, hacen defectos cardíacos y los descubren cuando tienen una complicación en la práctica deportiva de alto rendimiento, ¿sí? Pero bueno, hay muchas causas más. Bien. Ah, Silvia ahí dice que estás en psicopedagogía, qué bueno, claro, claro, hay un universo para explorar con todas las aplicaciones y la estimulación cognitiva de esa manera que es muy interesante. Sí, con los juegos. Bien. ¿Alguna pregunta más? ¿Otra pregunta? ¿Alguna inquietud? Bueno, si les parece, si no hay ninguna, yo siempre espero un poquito porque cuando vamos amenazando que vamos a cerrar, ahí empiezan las preguntas. Pero bueno, en este caso, si no hay más preguntas, volvemos a agradecer otra vez a Daniela y a Emanuel y a todos los, ¿vieron? Ahí empiezan las preguntas, ahí están en el chat. A todos los conectados, pero bueno, acá hay otra pregunta más. Dice, ¿cómo se puede detectar estudios en general? Esta cuestión Silvina, también. ¿cómo se puede detectar qué cosa? Tu pregunta anterior de las enfermedades cardiovasculares. Sí, dice que sí. Sí. Silvina, la base del Hola. diagnóstico en la medicina. Sí, perdón, no escuché. No, me le pido disculpas a usted. Con respecto a los exámenes generales que nos hacemos nosotros, los ciudadanos, sangre, o sea, ¿eso ya se puede ir detectando en los exámenes comunes alguna irregularidad? Por ejemplo, ¿cómo se llama ese que tapan las arterias? Colesterol, por ejemplo. ¿Eso es un indicio de todas esas dificultades cardiovasculares o cómo se puede detectar eso que dijo usted con respecto a las enfermedades, Te las contesto, Silvina. trombosis? Claro, Silvina, la principal herramienta diagnóstica con la que contamos los actores de la salud, me refiero a kinesiólogos, enfermeros y médicos, es la comunicación, el interrogatorio. Nosotros le decimos anamnesis. Yo el 80 o 90% del diagnóstico frente a un paciente ya lo tengo hecho cuando hablo con el paciente y me cuenta su problema, y de hecho, a veces ya cuando lo llamo y se para en la sala de espera y viene caminando Ah, y lo observo cómo camina, cómo gesticula. Esa es la principal herramienta diagnóstica. Vos sabrás igual, Silvina, de que esto es fácil decirlo, y cuando uno intenta aplicar medidas de diagnóstico a la población en general, no se puede interrogar a todo el mundo. Entonces a veces se hacen estudios que se llaman estudios de tamizaje, de screening, le dicen los ingleses, que significa detectar una enfermedad en la población que parece sana. Y ahí hacemos a veces electrocardiograma,
registro de 24 horas del ritmo cardíaco, ecografía del corazón, como bien vos dijiste, algunos análisis de sangre, en los cuales intentamos detectar principalmente fallas en la función renal, fallas en la función hepática, cómo está la glucemia, que es el mal llamado azúcar en la sangre, y cómo están los lípidos, las grasas, que son el colesterol y los triglicéridos, y a veces algún estudio más. Pero lo ideal siempre es tener un breve, por lo menos, breve interrogatorio con el paciente, ¿sabes? Porque los estudios a veces pueden Bueno, dar falsos negativos, es decir, un resultado en bioestadística falso negativo es un estudio que te da normal en una persona que tiene la enfermedad. Y de hecho, para complicar y embarrar más la cancha, a veces hay falsos positivos. Un estudio te da anormal y el paciente está sano. Por eso interrogar y examinar al paciente a veces es lo más útil. Pero bueno, para eso hace falta tiempo, ¿no? Del paciente y del médico. bueno, gracias. De nada. En el caso que, por ejemplo, se ha detectado Alzheimer bien al inicio, las principales recomendaciones son ¿cuáles? Tengo mi mamá y mi papá que voy al médico, me dice, hasta con inicio de... ¿Qué hacemos ahí? Estimulación cognitiva principalmente, Natalia, tratar de corregir todos los factores de riesgo vascular existentes y eventualmente el uso de medicación que a veces puede ayudar a mejorar los síntomas cognitivos. A veces, aparte de síntomas cognitivos, me refiero a memoria, atención, concentración, hay síntomas conductuales, irritabilidad, agresividad, desinhibición. Eso también se puede controlar con medicación. A todos deberíamos recomendarles actividad física regulada de acuerdo a las capacidades de cada paciente y generalmente en un grado de escalonamiento progresivo la actividad física que combine no solamente actividad física aeróbica, sino también fortalecimiento isométrico muscular, de hecho de mediana y alta intensidad también, que está cada vez más demostrado que es beneficioso. Digo esto porque antes existía el paradigma de que la actividad física que hacía bien era la aeróbica. Actualmente sabemos que la aeróbica hace bien, pero que la isométrica de fortalecimiento, especialmente de mediana alta intensidad, también baja mucho el riesgo de muerte y de complicaciones. Sí, sí. Sin embargo, vale la pena que sincerarse también con algo, y que es que las intervenciones que uno puede hacer con el deterioro cognitivo mayor, como el Alzheimer, cuando la enfermedad ya está diagnosticada, no cambian la evolución natural de la enfermedad. Sí pueden bajar la morbilidad del paciente, porque, por ejemplo, fortalecerlo puede bajar el riesgo de caídas, pero no van a modificar la evolución de la enfermedad. Uno puede modificar la posibilidad de tener la enfermedad si interviene desde edades precoces, desde los niños, por ejemplo, como les digo. Lo cual es quizás el principal desafío de la historia de la medicina, ¿no? Hacer prevención primaria, ¿sí? Prevenir las enfermedades antes que ocurran. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Buen día, ¿qué tal? Mi nombre es Marcelo Abeldaño. Es una consulta. Tengo una cuñada que estoy justamente cuidando y estoy haciendo el curso de cuidado de adultos mayores en OSDE. La pregunta es la siguiente. Mi cuñada tiene esclerodermia, que sería una enfermedad de múltiples órganos. Lo que está atravesando ahora ella, toda su piel, venas, arterias se están achicando, se están tomando. En un futuro, ella podría tener algún problema mental. Marcelo, muy simple. No hay relación entre la esclerodermia y enfermedades cognitivas. Ahora, respondiendo a tu pregunta, ¿podría ella tener alguna enfermedad? Sí, podría. Todos nosotros que estamos acá en esta charla podemos tener enfermedades cognitivas en algún momento, ¿sí? Pero no relacionado a la esclerodermia, ¿sabes? O sea, como es una enfermedad de múltiples órganos, pensamos de que podría llegar en algún momento a tener una pequeña dificultad. Marcelo, múltiple es un recurso semántico que usamos a veces de manera desmedida. Es como, yo siempre lo asocio como el estrés. Cuando leo el informe de una resonancia, a veces los médicos ponemos múltiples imágenes. Múltiples hace mención a miles.
La verdad es que la esclerodermia no afecta a miles de órganos, afecta a muy poquitos. La piel, el tubo digestivo, el pulmón y el corazón, ¿sabes? Esos son los problemas que puede tener una persona con esclerodermia. Pero cognitivo no, ¿sabes? Justamente riñón, porque ahora está atravesando con un problema de riñón. Se hace diálisis. Claro, anduvimos por varios médicos y la cuestión que terminamos en diálisis y no le encuentran, digamos, ningún tipo de solución al problema si en un futuro ella podría tener ese problema cognitivo, ¿no? Además de ejercicios, no puede hacer, que o sea la mano dura, los pies duros, pero puede caminar, agarrar ciertas cosas, ciertos elementos. Y bueno, la cuestión es que estamos todos indagando con el tema de esta enfermedad, ¿no? Claro, Marcelo. Tienen que hacerlo con el médico de cabecera que sigue el caso, ¿sabes? Eso es lo más útil. Ajá. Lo que más beneficio les va a dar. Yo te tiré Sí, unos sí. tips de acuerdo a personas que tienen algunos problemitas en cuanto a movilidad, poder trabajar desde sentados, ¿sí? Trabajar en sus casas no hace falta que vayan a un gimnasio y que tengan elementos propiamente de gimnasio, pueden trabajar fuerza con unas botellas con agua, con globos, ¿sí? El trabajo de prensión, ya sea con las piernas, con las manos, en diferentes posiciones, ya está trabajando ejercicios de fuerza, estimulando esos músculos. ¿Sí? Sí. Sí, la cuestión es que no empiece a quedar todo el cuerpo duro, rígido, como lo está haciendo la mano y los pies, ¿no? Claro. Sí, sí. Sí, esa era la consulta. Bueno. ¿Alguien más que quiera consultar, preguntar? Bueno, entonces ahora creo que sí podemos dar el cierre a esta charla súper importante para pensar siempre en esto de la prevención, los cuidados. Y bueno, nuevamente, muchas gracias a Daniela, a Emanuel y a todos los que están presentes por estar en esta charla, ¿sí? Y bueno, vamos a dar cierre entonces, que tengan muy buen día y seguramente les estaremos invitando a estos profesionales para otras charlas, seguro que sí. Muchas gracias a todos. Vale. Gracias a Gracias a todos. ustedes. Chao, Daniela. Chao, chao. Muchas gracias, excelente la charla. Hasta luego, gracias. Hasta luego.